Buenos días, muchas bendiciones a todos. Estamos con la lección número 34 del libro El Sendero de la Verdad. El título de esta lección es Esmirna, desafiada a ser fiel. Amén. Y esta lección ha sido escrita por la pastora Leti Cano de Guatemala. Amén. El versículo para memorizar es Apocalipsis 2:10, solo la última parte. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Amén. El propósito de esta lección es que tú, mi hermano, mi hermana, tomes la decisión de ser fiel al llamado de Cristo, aún en medio de la adversidad. Bueno, no dicen amén. Amén, aleluya. Para empezar con la introducción, hay un video que es un poquito fuerte, es muy conmovedor. ¿Qué significa ser cristiano en Siria? Usted lo puede encontrar así como dice, ¿qué significa ser cristiano en Siria? Y esto es acerca del precio de ser cristiano en un país donde hay persecución hacia los cristianos. Y en nuestros días la iglesia también, la iglesia cristiana, es perseguida en muchos países que no profesan el cristianismo. Uno de esos países es China, otro del que estamos hablando tanto en las noticias, Afganistán, y en fin, hay muchos países que no profesan el cristianismo. Y en estos lugares, ser cristiano significa perder a la familia. En muchas familias los echan el momento que una persona dice ser cristiano o cristiana. Y son rechazados por toda la sociedad. El momento en el que en el trabajo se enteran que uno es cristiano, los echan, y en muchas ocasiones, tal vez en lugares donde el islamismo es tan fuerte, los denuncian. ¿Y qué es lo primero que pasa? En cuanto caen en manos de las autoridades, los echan en la prisión, los maltratan, los torturan, y en muchos casos estas personas cristianas no renuncian a su fe y mueren. Ese es el precio o lo que significa ser cristiano en un país donde no se profesa el cristianismo. Aquí en los Estados Unidos, como en muchos países latinoamericanos, hablamos de Dios, hablamos de la iglesia, hablamos de la Biblia, se supone que conocemos lo que es el cristianismo, no estoy hablando necesariamente de lo que es ser evangélico, pero para nosotros, que somos cristianos verdaderos, nos convertimos en un objeto de burla. No estamos sufriendo persecución, pero cuando la gente mira a un cristiano verdadero, dicen, ¡ah, ese loco fanático! En algunos lugares incluso solo les llaman los aleluyas. Y esa es la forma en que se hacen la burla. Mira el aleluya, ya viene, y se empiezan a hacer la burla. Y en el trabajo también, su familia, como los hostigan, los molestan. No solo son objeto de burla, pero son objeto de juicio constantemente. Sí, pues mira lo que hacen los cristianos. Mira el cristianito lo que está diciendo, y cosas así. Son unos hipócritas, dicen. Sí, nos tildan siempre de ser hipócritas. E intolerantes. Hermanos, hermanas, creo que una pregunta muy importante para empezar esta lección. Hermana, ¿estás dispuesta a sufrir por la causa de Jesucristo? Hermano, ¿estás dispuesto a sufrir por amor a Jesús? Amén. Es una pregunta importante que debemos de hacérnosla. Muchas veces en nuestra sociedad, si alguien nos ha mirado mal, ¡ay, quién se cree para mirarme así!
Si alguien nos ha hablado con un tono de voz, ¿quién se cree para hablarme así? ¿Por qué me habla así? Y hasta enfrente a una pastora la maltratan, le faltan el respeto. No sé. Pero cuando llegue una situación de persecución, si no cambiamos esa actitud, vamos a dar el brazo a torcer muy rápidamente. Si nos ofendemos muy rápido de cosas pequeñas, ¿vamos a poder soportar sufrir por la causa de Cristo? Algo iba a decir. Sí, yo quiero ofrecer, pastora, que el experimentar burla, que te hagan el ridículo, ahora es preparación para algo más fuerte que viene después. En otras palabras, cristianos, hermano, hermana, amigo, amiga, hoy es el tiempo de prepararnos con las burlas, con las quejas, con todo lo que te están echando encima, las calumnias. Ahora es cuando tú empiezas a hacer ese entrenamiento para que cuando venga el verdadero persecución, porque ahorita no hemos sentido nada. Todavía no. Pero va a venir el día. Así es. Y tenemos que estar listos. Eso es todo. Amén. El primer punto que vamos a considerar en esta lección después de la introducción es la manifestación de Dios en la iglesia. Y vemos que Esmirna era una ciudad muy próspera que estaba localizada en un puerto. O sea, los barcos iban, venían, traían mucha mercancía, llevaban también. Y esto estaba localizado en el mar Egeo y era una provincia del Imperio Romano. Esmirna hoy en día es lo que se conoce como Izmir en Turquía. Si ustedes buscan sus mapas, su mapa del mundo, ahí van a encontrar Turquía y ahí por una de los lugares de las costas van a encontrar Izmir. Ese era Esmirna. Y el Señor Jesucristo envió a un mensajero para el pastor de la iglesia en Esmirna. Y este mensaje es un mensaje de esperanza. Y lo vamos a leer. Si alguien me puede alcanzar una Biblia, perdonen que, si me prestan. Apocalipsis, sí, ya está abierto en Apocalipsis. El hermano Roel siempre está listo. Apocalipsis capítulo 2, vamos a leer todo entero, desde el verso 8 hasta el verso 11, el mensaje a Esmirna. Otra vez. Apocalipsis 2, versos 8 al 11, sus letras están en rojo porque es el Señor Jesucristo que está hablando. Y dice la palabra del Señor: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Muy hermosa esta palabra del Señor a la iglesia en Esmirna. Y vamos a establecer algo claramente. Dios es el que estableció a la iglesia. Amén. Y amén. Dios es quien la sustenta. Amén. Y Dios es el que se manifiesta a la iglesia en sus atributos. Y en estos atributos de Dios, ¿cuáles son algunos atributos de Dios? ¿Quién me puede decir rápidamente? Bondad, misericordia, benignidad, amor. Dios también es fiel y santo. Amén. Muy bien. Ese Y a través de estas cualidades, estos atributos de Dios,
nosotros encontramos también consuelo, encontramos también esperanza en medio de los momentos difíciles, en medio de las pruebas. Creo que todo el mundo estamos siendo probados hasta a través de este virus, pero este nada más es el principio. Desafortunadamente, la verdad que usted necesita saber es que las cosas no se van a poner mejor. Van a haber líderes que van a aparecer y van a decir, sí, vamos a mejorar, vamos a superar esto, pero todo eso es en preparación al anticristo que se va a presentar como un salvador. No, esto se soluciona así, esto ya está solucionado y vamos a hacer esto y el otro. Pero desafortunadamente, hermanos, hermanas, serán engañadas las personas que crean estas palabras. En otras palabras, poniendo fe en el hombre y no en Dios. Exacto. Ese es Wow. lo desafortunado. Entonces, en Esmirna estaban pasando pruebas muy difíciles. Estaban pasando persecución contra los cristianos. Y la persecución venía por dos lados. Uno era un grupo que se llamaban los judaizantes, que se los voy a explicar más tarde quiénes eran los judaizantes. Y también estaban siendo perseguidos por el Imperio Romano. El emperador, es posible que el emperador Domiciano es el que hizo a esta iglesia en Esmirna pasar por esta persecución. Domiciano fue el más cruel, el más violento de los emperadores romanos contra la iglesia cristiana. Hay bastante literatura que es muy fuerte, uno tiene que tener mucha fuerza, uno tiene que leer esa literatura en oración, porque es muy fuerte las cosas horribles que este hombre Domiciano ha hecho contra los cristianos. Y es así como en esta situación tan horrible cuando el Señor Jesucristo le da a Juan un mensaje para el pastor de la iglesia en Esmirna con el fin de fortalecer a la iglesia al enfrentar estas adversidades, para que también las enfrenten con valor, con firmeza. Y en este mensaje consideramos la eternidad de nuestro Señor Jesucristo. Hay dos cosas un poco opuestas que vamos a considerar aquí. Por una parte, la adversidad es temporal, es por un momento, es pasajera. Y en el otro lado tenemos Jesucristo, que es eterno. Se presentó a esta iglesia como el primero y el postrero, o sea, Él es verdaderamente eterno. Y al considerar la eternidad de Jesucristo, ahí podemos encontrar nosotros confianza, consuelo y esperanza. ¿Por qué? Porque si nosotros soportamos la tribulación, si pasamos bien estas pruebas con fe, con valor, con firmeza, pasaremos esa eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Una vez más decirlo, el sufrimiento, la persecución, las pruebas son por un momento, pero Jesucristo nos promete la eternidad con Él, y Él es verdaderamente eterno. Bendito sea el Señor. Lo segundo es que Jesús es el Señor de la vida. En la última parte del versículo 8 dice: el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Y vamos a entender un poquito más lo que quiere decir esto. Vamos a ir a Juan 10, versos 17 al 18. Dice Juan capítulo 10, versos 17 y 18. Dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Bendito sea el Señor. Jesucristo resucitó
Y es por eso esa victoria sobre la muerte que nosotros también podemos ser vencedores. Amén. Este Cristo victorioso nos da victoria a nosotros en nuestras adversidades. Y tal vez nosotros físicamente dejamos de existir, pero tendremos una eternidad en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si somos fieles a sus enseñanzas, si somos fieles y nos mantenemos firmes en nuestro carácter cristiano. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bendito sea el Señor. Entonces, al cristiano, aun cuando le quiten la vida, le espera la vida eterna con el Señor. Porque Él, Jesucristo, es el que tiene el poder sobre la vida y también sobre la muerte. Hay un versículo muy hermoso, muy conocido por todos. Romanos 8:31, última parte. Si Dios está por de nuestro lado, ¿quién va a estar contra nosotros? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Vamos a también considerar que Jesucristo puede renovar nuestras fuerzas cuando nos sentimos débiles. Y en medio de las pruebas necesitamos saber lo que dice 2 Timoteo capítulo 2:12. 2 Timoteo 2:12 dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. Así es. Si le negamos, Él también nos negará. Amén. Amén. El segundo punto de esta lección es que Dios conoce la realidad de nuestra iglesia. No hay nada escondido, no hay nada que para Dios pase de una manera desapercibida. Jesucristo en Apocalipsis 2:9 dice, yo conozco tus obras, yo conozco tu tribulación y tu pobreza, aunque eres rico. Y yo conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Vamos a ver la primera parte. Dice, Dios conoce tus obras. La iglesia de Esmirna había servido a Dios pese a vivir en una sociedad en la que imperaban la idolatría, los vicios y la persecución. Y la iglesia siempre va a pasar adversidades. Esa es una realidad que debemos de mencionarla. Las iglesias pasamos adversidades de diferentes maneras. Hay personas que, movidos por el espíritu de Satanás, hablan mal de una iglesia, hablan mal de una denominación, hablan mal de un pastor o de una pastora. Y es así como eso causa adversidad a la iglesia. Los corazones de la gente se cierran hacia la iglesia. ¿Y cuál es el resultado? Hay un rechazo hacia el cristianismo, hay un rechazo hacia los cristianos también. Y en algunos casos sí puede que haya persecución política y religiosa contra los cristianos, hablamos de algunos de estos países, pero en otros lugares, como aquí, en muchos países latinoamericanos que mencioné antes, el enemigo ataca a la iglesia con el entretenimiento y la distracción. No habrá persecución, pero ¿qué es lo que está manteniendo a los cristianos fríos, tibios, sin comprometerse con el Señor, sin comprometerse con la iglesia? Es que están distraídos. ¿Con qué? Puede ser, exactamente. Puede ser que esto los mantiene absorbidos, distraídos. No pueden quitar sus ojos de esta cosita y no son capaces de poner sus ojos en la Biblia. Amén. Amén. Satanás ha encontrado una manera para que en los países cristianos muchas iglesias están muertas y están muriendo. Como en ningún otro lugar en Estados Unidos y en Europa, las iglesias están cerrando. ¿Por qué? Porque hay personas distraídas, bien entretenidas, frías,
y algunas incluso muertas. Pastora. ¿Sí? Sí, porque yo sí creo que esa sea una de las causas que nos puede mantener alejados, porque ya ni siquiera cargamos la Biblia para ir a la iglesia. Amén. Así es. Así es. Ya la traemos en el celular Sí, y preferimos todo es malo. cargar el celular. Ujú. Y con ese mismo celular hay personas que están viendo otras cosas. cosas muy feas como la pornografía y cosas tan huecas y vacías que ni siquiera hablan de Dios. O no Y con vayamos- el mismo celular están queriendo buscar su Biblia en la Y iglesia. digamos que digan, no, pues yo no veo esas cosas cochinas, pero sí se prestan al chisme o a la Sí. habladuría, porque el dar oído a estas cosas, porque los foros sociales es un foco de meterte en cosas que no nos incumben. Y una cosa más que quería decir, pastora, en esto de... La Biblia dice que en los tiempos postreros seremos amantes del placer y despreciaremos a Dios. Así lo dice. Entonces lo estamos viendo. Así es. Sin embargo, a pesar de todas estas cosas que estamos hablando, que son realidades muy tristes en la iglesia, hay un remanente fiel. Hay un grupo de personas que, aunque somos pocos, cristianos verdaderos, que estamos sirviendo al Señor, nos sacamos tiempo para orar, nos sacamos tiempo para conocer la palabra de Dios, nos sacamos tiempo para hablar de Jesucristo con otras personas y esto que hacemos por el Señor, aunque la gente se burle, pero para Dios no pasa por desapercibido. El que trabaja para el reino de Dios debe saber que el Señor lo tiene en cuenta. Apocalipsis 2:9, la primera parte, nada más la primera oración dice: yo conozco tus obras. A mí no me importa que nadie sepa lo que yo hago, pero si Dios está viendo lo que yo estoy haciendo, yo sé que en aquel día glorioso Dios lo va a reconocer. Amén, Bendito aleluya, sea gracias el Señor. Señor. La siguiente parte de este punto es: Dios conoce tu tribulación. Aquella congregación de Esmirna pasó por la cárcel injustamente. No voy a hablar con detalles, pero hay un anciano que se llamaba Policarpio. Él sufrió brutalmente a causa de la persecución, pero él fue un ejemplo de fidelidad. Se mantuvo firme a pesar de todo el sufrimiento que este hombre pasó. Y esto es lo triste: la iglesia sufrió a causa de los judíos, que veían al cristianismo como algo aborrecible. La iglesia sufrió bajo el imperio romano. ¿Por qué los romanos persiguieron a la iglesia cristiana? Es porque para ellos esa idea de que solo hay un Dios les perjudicaba de muchas maneras. Ellos veían amenazado su paganismo, su politeísmo. Politeísmo quiere decir que tenían más de un Dios. Ellos tenían muchos dioses. Los romanos permitían todo tipo de religiones y paganismo dentro del imperio, mientras se mantengan todavía adorando a sus dioses y todas las cosas que ellos promovían. Entonces, esta iglesia, a pesar de esta persecución en dos lados, se mantuvo firme. ¿Por qué? Porque esta iglesia no estaba sola. Amén. Jesucristo estaba con ellos. Aleluya. Y Jesús es el que les estaba dando aliento a pesar de sus aflicciones. Y hermanos, hay una cosa que debemos de reconocer. Hace un momento hablamos cuán sensibles somos, que si alguien nos mira mal, que si alguien me ha dicho una palabrita que no me gustó, Sí, que alguien se portó de una manera que me ofendió, y ha Yo debido de ser una rojo. cosa mínima. Y nos estamos hasta acordando de una ofensa de 10, 15, 20, 30, 40, 50 años atrás. Oh, Señor. Pero
Solamente el cristiano verdadero va a poder pasar por la aflicción, por la persecución de manera victoriosa. Todas esas pruebas, una mala miradita debería ser motivo no para que me ofenda, sino para que yo bendiga a esa persona. Si alguien me ha hablado mal, yo no me debería de sentir ofendida. Al contrario, debería contestarle con una palabra de amor. Si alguien ha causado alguna ofensa contra mí, no es motivo para que me vaya a quejar a todo el mundo. Debería de quejarme a mi papito lindo y dejárselo a él. Esa es la manera de ser un cristiano verdadero. Y eso nos prepara para el momento que venga verdaderamente la persecución, porque hemos podido vencer esas cositas pequeñas, y las grandes, con la ayuda del Señor, las venceremos. Dios no ignora nuestro sufrimiento y nos brinda esperanza. Bendito sea el Señor. Vamos a leer Juan capítulo 16, solo el verso 33. Juan 16, verso 33. Es el Señor Jesucristo que nos está hablando a nosotros y dice: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo van a tener aflicción. O sea, si uno se convierte a Jesús y piensa que va a tener paz y alegría todo el tiempo, se equivocan, hermanos, hermanas. No debemos de hablar de esa manera, porque eso no es lo correcto. La verdad de los labios de Jesucristo: en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Amén. Son palabras de Jesús, benditas sean sus palabras. El tercer punto dice: Dios conoce tus necesidades. Y es que durante las persecuciones los cristianos lo perdían todo. Perdían sus bienes, perdían su familia, había escasez, tenían muchas limitaciones, y los cristianos en Esmirna estaban pasando pobreza. Y Jesús les dice: yo conozco de tu pobreza. Pero lo que pasa con la pobreza muchas veces, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos necesidades? Nos angustiamos, nos preocupamos. Pero nosotros tenemos que vivir de una manera diferente, según la palabra de Dios. Hay una cosa que sí también es importante reconocerlo. La obediencia a Dios muchas veces puede representar pobreza material. Sin embargo, no por eso debemos de dejar de servir a Dios. Yo escuché de una persona que dijo: mi papá era pastor, nosotros sufrimos mucha pobreza, y se resintió contra su papá, se resintió contra la iglesia cristiana, y esta persona se volcó totalmente a abusar en la iglesia y sacar dinero de la manera que le fuera posible. El dinero se convirtió en su el Dios. objetivo. Exacto. Y sin embargo la necesidad material, la pobreza material, es una oportunidad para fortalecer nuestra fe, porque es entonces cuando aprendemos y experimentamos el depender de Dios. Y cuando dependemos de Dios, Dios hasta nuestros gustitos nos da. Yo llegué a los Estados Unidos en verano, se nos acercaba el invierno. Dios me proveyó de un abrigo hermoso de lana, fino, que yo no pagué ni un centavo, me lo regalaron. Dios me proveyó de unas botas para nieve que eran muy elegantes, muy bonitas. Yo no las hubiese podido pagar. Pero Dios provee según nuestras necesidades, porque Él nos ama. Y muchas veces esta provisión es milagrosa. Bendito sea Dios. En Habacuc, es una escritura muy linda, léanlo en sus casas, todo este pasaje. Habacuc 3, los versos 17 al 19, yo solo estoy cortando algunos pedazos como la pastora Leti Cano lo puso. Dice Habacuc 3, versos 17 al 19, como les digo, lo estoy cortando. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto,
con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Voy a hablar de un contraste en este momento. Hay personas ricas que a causa de esos bienes materiales temporales, ellos toman decisiones que a la larga les lleva a una muerte espiritual, a una pobreza espiritual que los debilita y por eso no pueden enfrentar las pruebas. En el otro lado vamos a considerar que cuando nosotros, los cristianos, padecemos pobrezas, es mejor que busquemos ser ricos espiritualmente. Amén. Y de esa manera Dios nos va a satisfacer nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Así es. Amén. Amén. El siguiente punto dice, Dios conoce a tus enemigos. Jesús dijo, yo conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Estos judíos que antes mencioné, los judaizantes, es un grupo muy particular, no se sabe exactamente quiénes son. Hay algunas especulaciones que todas parecerían ser verdaderamente válidas. El primero dice, son judíos cristianos que querían mantener la ley de Moisés y querían imponerla a los que aún no eran ni siquiera judíos. Otros dicen esos judaizantes eran judíos que se oponían al evangelio, se oponían a Jesucristo y no querían que otros judíos se fueran a la fe de Jesús, incluso impedían a gentiles, personas que no eran judías, a creer en Jesucristo. Otros dicen eran gentiles que se aferraron al judaísmo y a la ley de Moisés y rechazaron el evangelio. Eso se llamaban los prosélitos, pero se habían aferrado a la ley de Moisés, al judaísmo. Otros dicen eran gentiles cristianos que se escondieron en el judaísmo para evitar la persecución. Y es por eso que estaban atacando a la iglesia. Y por último, lo que sí podemos decir es que eran personas que se oponían a Jesucristo y estaban utilizando a la religión falsamente para con motivos personales. Esto se podría leer en tiempos contemporáneos. Y conozco la blasfemia de los que dicen ser cristianos y no lo son, sino iglesia de Satanás. Eso nos tocaría ahora. Justamente hoy podríamos hablar de muchas falsas religiones. Hasta hace unos menos de 200 años habían muy pocas denominaciones. Y en este último siglo es que se han aumentado tantas denominaciones. ¿Y por qué es lo que está habiendo este aumento de las denominaciones y de tantas iglesias? Es porque no estamos leyendo nuestra Biblia. No estamos. El cristiano no está leyendo la Biblia. Por eso es que se creen cualquier mentira. Por eso es que fácilmente pueden ser engañados. Exacto. Y incluso es triste, yo lamento grandemente tener que reconocer que hay incluso cristianos que se están yendo al islamismo. Gran vergüenza para el cristianismo. Rechazar a Jesucristo e irse por mentiras. Estas personas, estamos hablando de los judíos, ¿no? Los judíos son todavía el pueblo escogido de Dios, pero se alejaron del Señor y se constituyeron en los peores enemigos de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y los judíos
digamos así, por su herencia, eran judíos y estaban pretendiendo defender los intereses de Dios, pero sin embargo, en ese su extremado celo y en su ignorancia, por no conocer bien las Escrituras, se opusieron al Señor Jesucristo. Esa es una triste realidad. Estas personas que conocían la ley y los profetas atacaron con odio a los cristianos. Y vamos a leer Jeremías 20:10, que dice: Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por lo tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Los cristianos, nosotros los cristianos verdaderos, no somos enemigos de nadie. No odiamos a nadie. Pero tenemos muchos enemigos. Y aunque esas personas aparenten ser cristianos y sean aparentemente personas piadosas y religiosas, pero mientras permitan el odio en su corazón, no son cristianos verdaderos. Dice sinagoga de Satanás. Sí, son personas que aún dentro de la iglesia sirven a los propósitos de Satanás, el enemigo del Señor y el enemigo de la iglesia. El tercer punto dice: Dios ofrece esperanza para su iglesia. Y miren cómo está atacada la iglesia, ¿no? Por un lado tenían a los judíos que estaban en su contra. Por otro lado, a una sociedad supersticiosa e ignorante que estaban en contra del evangelio. Y tenían al imperio romano, implacable y brutal. Y Jesús le dice palabras alentadoras a la iglesia en Esmirna. Capítulo 2, verso 10, solo la primera parte dice: no temas en nada lo que vas a padecer. El diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Esta advertencia puede asustar a cualquier persona, pero miren, a los cristianos en Esmirna les esperaba la cárcel, la prueba, la tribulación, pero Jesús es vencedor. Jesús venció a la muerte y, siendo vencedor, le dio a la iglesia en Esmirna ánimo, les dio consuelo, les dio confianza y seguridad. Bendito sea el Señor. Y para terminar ese verso 10, dice Jesús: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Las cárceles en aquel entonces eran lugares muy difíciles para sobrevivir. Las condiciones eran crueles e inhumanas. Pero esto es lo que queda claro: todos los enemigos juntos no pudieron detener a la iglesia de Esmirna, no pudieron detener a la iglesia del Señor. Tertuliano era un hermano cristiano que él escribió ampliamente entre los primeros años del cristianismo, y él dijo: la sangre de los mártires era la semilla del cristianismo. O sea que aunque estaban viendo las personas que cuántos cristianos estaban muriendo, pero estaban llegando a los pies de Cristo en más y más número. Esa es la realidad del cristianismo, que nuestro sufrimiento puede ser la inspiración para que una persona tenga fe en Jesucristo. El último punto dice: te daré la corona de la vida. Y vamos a considerar Mateo 16, 25, que dice: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Es que uno no puede salvarse a sí mismo. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Amén. El Señor prometió a la iglesia que no sufriría el daño
de la segunda muerte. La segunda muerte es la separación eterna de Dios. Amén. Más bien Dios o Jesucristo es fiel y le promete y le dice: la corona es solo para el que vence hasta el fin. Esa es la última parte del verso 10. Para concluir, voy a leer la conclusión que escribió la pastora Leti Cano, y dice: la iglesia de Esmirna fue desafiada por el Señor a ser fiel aún al costo de la muerte, pero le brindó esperanza y promesa de vida eterna en su presencia. Quizás ahora mismo estamos pasando pruebas y tribulación, pero la palabra dada por Jesucristo también es para nosotros. Necesitamos permanecer fieles a Dios frente a todas las circunstancias adversas, para luego disfrutar de la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Yo solo les voy a repetir las palabras de esta lección: sé fiel hasta la muerte y Jesús te dará la corona de la vida. Amén.